Hola familia, Hola ¿cómo familia, están? por aquí también saludamos a todos los que se conectan, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos de dónde se conectan. Bueno, vayan escribiendo de dónde se conectan. Hoy tenemos unos invitados supremamente especiales, una historia que particularmente a mí me pareció fuertísima y el Señor quiso traerla aquí, que ellos compartieran esta historia tan fuerte en sus vidas, pero para dar gloria a Dios. Por eso esta es la hora. No va a decir, No, bueno, no diga pongan más. ahí, esta es la hora que. Listo. Bueno, importante antes de empezar, vean. Es importantísimo que le den amor a estos videos porque así muchas personas les va a llegar este lindo mensaje. Suscríbanse porque así se darán cuenta que vamos subiendo toda la semana. Ujú. Y otra cosita, miren, si ustedes sienten en su corazón que quieren contar su historia, nos escriben al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com, porque muchas veces estamos viendo estos testimonios y decimos, ¡ay! ¿Cómo es que yo no le he dado gloria a Dios con esto tan hermoso que me ha pasado, esta prueba tan dura, pero mire cómo me he fortalecido? Entonces nos escriben y este espacio es para ti. Bueno, entonces le queremos dar la bienvenida a Michael y a Lady. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, yo primero las mujeres, yo creo. Muy bien, bueno, muy bien, gracias a Dios. Como se pueden dar cuenta, no estoy junto a mi esposito en este momento, desafortunadamente, pero bueno, no, es por pues unos proyectos muy importantes pues que tenemos familiares, entonces ahorita pues como que vale la pena el sacrificio. Entonces sí me encuentro pues fuera del país, pero aquí estamos pues junticos, muchísimo, igual nos une el espíritu, estamos unidos en espíritu. Les agradecemos por esta invitación, por estar pues hoy aquí conectados con ustedes, que de verdad pues también les tenemos un cariño muy especial por esa labor tan linda que están haciendo, siempre pues como con el fin de poder darle esperanzas a las familias, a las personas, a aquellos corazones que creen que todo está perdido, que no hay esperanzas. Entonces, muy hermoso poder estar aquí compartiendo con ustedes hoy nuestro testimonio. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. A Alex y a Ana, Dios los bendiga. Gracias por permitirnos estar aquí para contar las maravillas que el Señor ha hecho a través de nosotros. Bueno, estos días he pensado, yo, ay, ¿por qué Dios permitió que nos pasara tantas cosas? Y yo digo, Dios mío, es que tantas cosas. Y yo digo, es para darle gloria a Dios Yo les, y este espacio es para que Dios se glorifique en él. Yo les digo, chicos, yo me atrevería a decir que es el testimonio de parejas más fuerte que vamos a tener. Imagínate, y llevamos, no, ¿cuántos videos pueden haber? Yo no, ya llevamos Pero muchísimo. cuando yo vi el testimonio de ustedes, yo dije, o sea, nosotros decimos, si Dios a nosotros nos rescató de las cenizas, ¿qué podrá hacer contigo? Pero a ustedes también, o sea, fue mucho el dolor, es mucho por lo que pasaron, pero bueno. Vamos a empezar, si quieren, como Dios manda, con una oracioncita para encomendar este espacio al Señor, para que sea el Espíritu Santo el que obre a través de nosotros y haga una obra hermosa a través de su historia, ¿les parece? Amén, claro que Amén, sí. así es. Listo. Entonces, si ustedes quieren, la pueden liderar. Listo. Voy a dirigir la oración, amor. Listo. Eh, Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que mande al Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones para que todo lo que nuestros labios digan, todo de lo que salga de nuestros labios, antes que de nuestros labios salga de nuestro corazón, porque realmente ese es el lugar que Dios tiene en esta historia, el corazón de cada uno de nosotros. Y si hoy estamos aquí contando nuestro testimonio, es para que Dios también pueda obrar en cada uno de sus corazones a través de estos instrumentos y que podamos ver que la misericordia de Dios es más grande que cualquier de tus problemas. Dios se va a glorificar en ellos y Dios te puede sacar adelante, Dios te puede ayudar también de la mano de la Santísima Virgen María
que nos acompañe en este día y que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Qué Muy hermosa bien. oración, muy hermosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un Como era en principio, un ahora y principio, ahora y principio, ahora siempre, y por los siempre, siglos de los por siglos. los Amén. siglos. Amén. Bueno, chicos, entonces, siempre nos preguntan, ¿y cómo empezamos? Miren, dejémosle esto al Espíritu Santo. Este espacio es de ustedes. Sabemos que no lo han dado mucho, entonces dejen que sea el Espíritu el que se mueva. ¿Listo? Entonces ya ustedes miran quién habla primero, quién habla después. ¿Quieren comenzar? Bueno, a mí me gustaría de pronto como antes de empezar a contar nuestra historia, es que, bueno, como les decía a mi esposito, que traten pues como de tomar nuestras vivencias, no tanto como para juzgar, porque esto no es un programa de farándula, esa no es la intención de este programa. Eh, la idea pues, yo sé pues que a Anita y Alex les surgió pues este programa con una finalidad muy bonita y es poder rescatar corazones, rescatar familias, es poder mostrarles como que hay esperanza siempre que tengamos presente a Dios, siempre hay esperanza, siempre hay salida. Entonces, ojalá pues que no lo tomen como para juzgar, ¿cierto? ¿Por qué ella hizo eso? ¿Por qué él hizo eso? Porque no nos quedemos en los errores del pasado, siempre tratemos de ver un poquito más allá, cómo lo pudimos superar, cómo estamos todavía tratando, porque cada día de nuestras vidas es eso, es tratar como de superar esas dificultades, de superar esos errores, de superar esas heridas, de ir sanando más, de ir fortaleciendo más el amor, nuestro vínculo matrimonial y familiar. Entonces eso, como no quedarnos pues en eso, en lo que se vivió, en los errores que se cometieron, sino como en cómo le hemos dado vuelta a, a la hoja y hemos tratado pues de poner como todo nuestro empeño en tratar de mejorar. Qué bello, sí, así es. Así No, es. y créeme que la familia de Regálame tu historia es preciosa. Aquí no nos hemos visto como con ese, no nos hemos enfrentado a eso, ¿sabes? Antes se despierta una solidaridad, como una misericordia que está aquí, sabe a qué viene, ¿cierto? Entonces, con confianza y tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, como quieran, no sé quién arranca, si Lady o Michael con Dale, algo. amor. Bueno, les cuento primero. Bueno, yo a los 17 años quedé embarazada de mi primer hijo, de mi hijo mayor, con mi primer novio, un novio pues que era como unos añitos mayor que yo era una niña pues muy de mi casa, muy consagrada a mis estudios, de unos padres católicos que tratan pues cada día de profesar pues la fe católica, de no faltar a la Eucaristía, de hacer el rosario diario. Entonces no tuve como esa oportunidad de vivir mucho como el tema de las rumbas, de las fiestas, de los amigos, las amigas, las salidas, no. Eh, Difícilmente me dejaban ir a unos 15 cuando empezaron pues a invitarme a las fiestas de 15, quizá fui a una o dos y me recogían a la medianoche. Entonces, bueno, fue un golpe súper duro para mi mamá y para mi papá cuando yo a los 17 años, que ya había presentado mis exámenes y había pasado a la universidad, fue un golpe pues bastante duro para ellos enterarse de que yo estaba embarazada, ya estaba muy avanzado mi embarazo, casi iba a cumplir 6 meses, ya yo no podía disimularlo más porque ya no me servía la ropa, yo maltrataba a mi bebé porque yo me ponía los jeans apretados tratando de esconderlo y tenía muchísimo temor pues de que ellos se enteraran, pero bueno, cuando se enteraron, eh, mi papá tenía como todas las esperanzas puestas en mí porque él veía en mí una gran profesional, un médico, veía pues que me iba muy bien en el colegio, aunque
en el último año bajó totalmente mi rendimiento académico, o sea, desde que yo me enamoré y me entregué en esta relación, se empezó a notar también en mi rendimiento académico, entonces él ya también como que venía con varias decepciones, sobre todo porque yo siempre era la de las mejores notas, y bueno, entonces cuando yo les conté, esto fue pues, fue una noticia devastadora. Y bueno, en un principio pues yo nunca los he juzgado realmente. Para, entiendo pues también como que para mi papá pues como que esperaba tanto de mí, fue pues una gran decepción. Entonces en un principio pues como que me dijo, bueno, mira, yo quería muchas cosas para ti, yo ya no te voy a pagar la universidad. Entonces incluso ya me había pagado pues como yo ya había pasado, ya había hecho el primer pago a la universidad. Entonces yo inicié, yo salí del colegio, inicié la universidad, pero no pude ni siquiera terminar ese primer semestre, uno por mi embarazo, otro porque mi papá me dijo, pues es que no sé qué vas a hacer, porque entonces ya te va a tocar trabajar para sostener a tu hijo, para pagarte tus estudios. Y yo pensaba, bueno, Dios mío, ¿yo qué hago? Mi sueño es ser médico, yo tengo ya que pensar primero en mi hijo, ¿cierto? En cómo me voy a sostener yo, cómo lo voy a sostener a él. Entonces, eso fue una etapa de mi vida supremamente dura, difícil, en la que yo lloraba todos los días, porque adicional el papá de mi hijo, quien era mi novio, pues hacía 2 años me abandonó también, se consiguió a otra novia. Entonces, ese abandono de mi pareja, esa situación en la que yo me encontraba pues de vulnerabilidad con un hijo que iba a nacer, yo bien inmadura, todavía dependiendo pues de mi mamá y de mi mamá y mi papá tristes y decepcionados pues como era natural, ¿cierto? Bueno, en esos días yo estuve pues también como rodando, donde un familiar, donde otro, como que a los días pues que mi papá de pronto pues como que ya pudo procesar la noticia y quizá pues como que pasó ese golpe, pues ellos nuevamente me acogieron, y me brindaron pues su apoyo económico dentro de sus posibilidades. Y bueno, yo tuve, gracias a Dios, pues tuve a mi hijo pues muy sanito, pero nació con labio leporino y paladar hendido. Entonces eso fue pues otra tristeza muy grande para mí en ese momento que era tan inmadura. El papá, digamos que no estaba pues conmigo y no estaba dedicado de lleno al niño, pero cada semana iba y le dejaba un tarro de leche, pues algo es algo, pues me ayudaba pues de alguna manera. Y bueno, yo prontamente tuve que empezar a trabajar con mi hijo pues muy pequeñito, y mi mamá siempre pues me apoyó cuidándolo. Ella siempre pues, yo siempre digo, mi mamá es como la verdadera mamá de mi hijo mayor, porque ella fue quien lo crió, ¿cierto? Yo fui una mamá en medio de mi madurez y de todos los errores pues que cometí. Yo no le dedicaba tiempo a mi hijo, yo me la pasaba trabajando. Rápidamente empecé a estudiar porque siempre tuve muy presente de que yo quería ser una profesional. Ya no pude estudiar medicina y seguir pues como los sueños que tenía desde niña, pero me tocó, bueno, estudiar administración, que era pues como, digamos, lo que más tenía al acceso por el tema de tiempo, de que también era madre, que tenía que trabajar. Entonces, bueno, seguí adelante con mi hijo, con la crianza de mi hijo, pero fui una madre muy ausente, una madre de que yo trabajaba en las noches y estudiaba en el día. Entonces en el día, perdón, estudiaba en la tarde, trabajaba en la noche y en la mañana dormía. Entonces casi que mi hijo me veía era durmiendo en la mañana, ¿cierto? Y recuerdo pues que él me llamaba mucho la atención, gritaba, no me dejaba dormir. Y recuerdo que muy chiquito como que me enterraba los dedos y yo me molestaba. Entonces qué pesar, hoy en día uno dice, Dios mío, o sea, qué pesar, porque yo sé que eso generó heridas pues muy grandes en mi hijo. Él le gusta mucho llamar la atención de mí, y hoy en día es un hombre de 22 años y es un muy buen chico. Bueno, más adelante les hablaré más de él.
pero siempre pues como que yo no tengo a mi mamá, o sea, yo como que necesito a mi mamá, incluso hoy en día pues todavía lo manifiesta. Entonces los domingos sí era un día muy sagrado para él, mis domingos era un día de descanso de mi trabajo. Obviamente tampoco estudiaba, entonces era un día completo con él en los parques, en los juegos, todo completico con él, lo disfrutaba como una niña chiquita con él. Entonces esos eran mis únicos espacios con mi hijo mayor. Bueno, al cabo que fue creciendo mi hijo, yo tenía una vida muy desordenada. Yo era, bueno, con mi trabajo, con mi universidad y las fiestas, porque entonces ya empecé a querer vivir aquello que no viví tiempo atrás, quizá en mi adolescencia, y que ahora yo me sentía como una mujer, bueno, herida, porque yo estaba muy herida sentimentalmente. Yo decía, yo, ¿para qué novio? Yo no quiero novio, yo no quiero enamorarme, yo quiero es como sacar provecho de los hombres y ya, o sea, era como mi percepción en ese momento de la vida. Entonces yo no quería relaciones serias. Entonces salía mucho, fiestas, una vida pues muy desordenada. Y todo ese tiempo yo se lo robaba a mi hijo, ¿cierto? Entonces llegó un momento de mi vida en el que yo también estaba cansada, porque cuando uno vive la vida de una manera tan libertina, uno siente muchos vacíos en el corazón. Entonces yo, como yo en mi niñez, yo había sido tan entregada al Señor, tan entregada a Dios, porque ese fue el ejemplo que me dieron mis padres. Entonces yo era de Eucaristía diaria, de de proclamar la palabra, de estar siempre en los grupos parroquiales, pero yo todo eso lo había dejado atrás por primero porque me enamoré del padre de mi hijo, después por llevar esta vida mundana y desordenada. Entonces yo como que empezó como otra vez como el Señor a tocar mi corazón, porque siempre está pues esa semillita ahí que te hace buscar de Él cuando te sientes así tan vacío. Entonces yo sentía que mi vida era vacía, o sea, que yo como que disfrutaba mientras que estaba en la fiesta, en la rumba, con tragos, pero como que el resto yo me cuestionaba mucho. Yo, Dios mío, mi hijo lo está criando mi madre, yo qué estoy haciendo de mi vida. Bueno, ese no es el camino. Entonces, listo, me gradué, inicialmente de una tecnología, pude conseguir un trabajo, un mejor trabajo. Entonces yo dije, listo, esta es mi oportunidad para hacer un cambio radical en mi vida. Yo quiero dejar atrás todas mis amistades, que eran pues como los compañeros de trabajo y todo ese ambiente pues ya de fiesta, que siempre salíamos del trabajo y había algún plan. Entonces yo como que quise dejar atrás eso. Y creo que o sea, hasta cambié mi número celular, dejé atrás todo, empecé un nuevo trabajo, una nueva vida. En este trabajo empecé nuevamente la universidad, pero ya sé pues una carrera profesional y ya muy enfocada pues en lo que era mi trabajo, mi vida, y ya dedicarle más tiempo a mi hijo, porque ya no había tiempo para fiestas, para rumbas ni nada de eso. Entonces ahí empecé pues como a recapacitar un poquito y bueno, a dedicarme más a mi hijo. Llevaba como unos 2 años de una vida muy tranquila en la que yo decía, bueno, la próxima vez que yo me enamore va a ser como del hombre como con el que yo me pueda ver en un futuro, viejita, casados, con una familia bonita. Entonces yo como que le cerré cualquier oportunidad en mi nuevo trabajo, o sea, me invitaban a salir y yo no, cero, nadie, o sea, como que me interesaba, era como estar enfocada bueno, en mi trabajo, en mi hijo, en mis nuevos estudios y bueno, y así fue como conocí a Michael, llegando como unos 2 años, quizá 3 de una vida muy tranquila. Cuéntales tú, mi amor, cómo nos conocimos. Y ahí sí que Michael nos cuente el pedacito de él. Bueno, yo, eh, a ver, primero que todo, sí, mi nombre es Michael Bravo, vengo de la ciudad de Pasto. En el 2008 yo me vine
a vivir acá a Medellín por varias circunstancias y que eso siempre fue un cambio duro para mí, venirme de Pasto, una ciudad tranquila, de ahora acá a Medellín. Mi niñez, pues digamos que una niñez dentro de lo que cabe amorosa, con mi papá, mi mamá y mi hermano, solo que sí hubo un defecto en esta relación entre mi papá y mi mamá, que mi papá creció siendo agresivo con mi mamá. Yo crecí viendo cómo mi papá le pegaba a mi mamá, le tenían discusiones y cualquier pareja puede discutir, ¿no? Pero el agravante que tenía la relación de mi papá y mi mamá era que muchas veces se llegaban los golpes por parte de mi papá y eso fue una herida dolorosa porque un niño siempre era muy triste ver cómo cuando mi papá maltrataba a mi mamá, pero dentro de lo que cabe, digamos que yo tuve una infancia feliz con mi hermano, con mi papá, con mi mamá. Sí, digamos que mi papá tuvo ahí esa deficiencia, esa falta de respeto hacia mi madre, pero en cuanto a la fe, mi mamá era más inclinada a llevarnos a misa, tampoco íbamos los domingos, pero si un domingo no íbamos, no había problema, pues era una fe Más, tibia, dentro de sí. más laxa, ¿verdad? Ujú. O sea, sí nos inducían a la vida católica, pero no era tan fervorosa. Entonces ya pasó el tiempo y hubo una crisis en Pasto por el tema de las pirámides y entonces económicamente teníamos un negocio y nos quebramos. Entonces ya en el 2008 vinimos a vivir aquí a Medellín y, y me fui a prestar el servicio a la policía. Entonces yo estaba prestando el servicio en la policía y me tocaba asistir a eventos, conciertos, partidos. Y en un concierto fue donde yo conocí a esta hermosa mujer. Ay, Estaba yo qué- ahí cuidando. Cuando yo la vi, ella de una me impactó. Yo, oye, ¿cómo habré estado enamorado? Que le hice hasta un poema ese día. Ah, Qué Sí, belleza. es verdad. imagínense acabándome de ver y él ya estaba enamoradísimo. Pero bueno, les cuento que esa era la estrategia de este chico que era súper apuesto realmente cuando yo lo vi, así como esas personas que te impactan físicamente cuando las ves, solo cuando las ves así eh, como lo llamamos nosotros amor a primera vista. Obvio no es amor, pero sí es como un gusto o como un impacto pues así visual. Entonces, cuando yo llegué y él estaba ahí como hablando con mis amigas llegaron primero al concierto y yo llegué y yo lo miré y yo, ay, qué niño, pues estaba súper jovencito, tenía 18 años, yo ya estaba más madurita, yo tengo 7 años más, o sea que yo tenía 25, él tenía 18, yo 25. Entonces yo llegué y yo, ay, no, qué niño tan lindo y está pues hablando con mis amigas, pues no. Bueno, entonces yo llegué y saludé a mis amigas, pues así, y yo toda seria, pues saludé a mis amigas. Cuando él ahí mismo que vio que yo llegué, ahí mismo se corrió como para el ladito donde yo estaba y me saludó y ya, cero con mis amigas. Allá no le hablo más a mis amigas. Y yo, este debe Y ser es que una las serie. conocías desde antes. Eh, No, ¿No? no, 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 no. Ahorita más adelante van a ver, se van a dar cuenta de que Ah, él era pues un coqueto, o sea, que a toda mujer que veía él le ponía conversa, si le gustaba, pues la piropeaba y bueno, y mejor dicho, ok. y le sacaba el poema como hizo conmigo. Entonces, Ah, bueno, mantenías ahí un morrito de poema. sí, yo creo que mantenía varios poemas en el bolsillo. Entonces, Entonces, bueno, por lo menos a mis amigas no les había sacado el poema porque yo les pregunté después, y yo, chicas, de pronto el muchacho con el que ustedes estaban hablando les dio un poema. Y ellas no, eran dos amigas, ellas Ok. no. No, ya, bueno, por lo menos entonces ese día fue solo a mí. Sí, va, pues. Entonces, sí, ese día pues me leyó un poema, no recuerdo exactamente qué decía, pero que yo era el amor de su vida, que yo iba a ser la madre de sus hijos. Mejor dicho, yo dije, no, este hombre pues y que me conociera de toda la vida. Entonces, pero yo dije, este es un coquito, este se ve que
con todas es igual, pero también me pareció como que una persona muy agradable, muy lindo por fuera, pero también como que por dentro hablando con él me di cuenta que tenía pues ciertos valores que hoy en día se han ido perdiendo mucho y como mucha humildad, como mostrándose muy auténtico. Mm, de verdad que hubo una química muy especial y se entabló pues un diálogo en el que los dos pues nos reímos, nos abrimos el corazón, nos contamos muchísimas cosas y bueno, como que ni le paramos bolas, ni sabemos qué canciones cantaron los que iban a cantar, ni nada, porque todo el tiempo estuvimos fue hablando los dos. Qué belleza. Entonces fue pues como un primer encuentro pues bastante bonito. Entonces compartimos nuestros números de teléfono y ese día cuando se acabó el concierto, él me dijo que si lo llevaba para mi casa. Y yo, pero este sí es atrevido, ¿cómo así que lo lleve para mi casa? Pero ese, ¿cómo así? Es que yo vivo con mi mamá y mi papá. Bueno, yo, como les comentaba, siempre pues viví con mi mamá y mi papá porque yo pues lógicamente no estaba muy joven y ellos pues después de yo tener a mi hijo, ellos me dieron pues todo su apoyo y me cuidaban el niño, entonces, y bueno, y encima pues yo que era una mamá tan inmadura, entonces más dependía yo en ese entonces de mi mamá y mi papá, entonces yo no, yo le dije, no, pues es que cómo te vas a llevar para mi casa. Bueno, entonces como que despuesito me enteré que ese día él creo que tuvo que dormir en la calle o en una estación de policía porque él no tenía ni el pasaje para regresarse. El concierto terminó a la madrugada y él pagaba servicio, entonces él siempre andaba sin un peso, andaba gratis en el metro o en los buses Oh, y ese día pues no tenía ni para dónde irse. oh. Entonces, al día siguiente que me contó eso, como que más me conmovió y bueno, seguimos pues hablando mucho. Desde ese día no dejamos de hablar nunca. O sea, hablábamos todo el tiempo y nos hicimos novios, recuerdo como al mes, porque yo dije, no, este como que tan retacón, pues como tan, no, pues, entonces como que me hice un poquito la chica difícil y bueno, yo también tenía otra percepción de mi vida en ese entonces, quizás si hubiera sido unos años atrás, pues con seguridad, o sea, como que pasa lo que pasa y a los 2 días ya nada, ni hablo con él, ¿cierto? Entonces yo estaba como en ese momento en otra tónica con otra percepción pues como sobre mi vida y sobre mi futuro. Entonces hablábamos, eso sí, amanecíamos hablando por teléfono. Recuerdo que él le sonaba la alarma como a las 4 de la mañana, ¿cierto, mi amor? Para ir a trabajar a la policía y estábamos hablando. Ay, Mm. Dios, Y eso sí yo entraba puede. a trabajar a las 7 de la mañana y como que seguíamos de corrido toda la noche. Y bueno, Qué así empezó belleza, pues como nuestra relación, nuestro noviazgo, bastante bonito, muy enamorados. Y bueno, cuenta tú, mi amor. qué belleza. Sí, fue una Es relación muy uno de los bonita. O sea, poemas, confiésalo. Sí, y todo, sí, todo el tiempo me hacía carticas, poemas hermosos, pero bueno, lo que yo no sabía era que eso no era solamente conmigo. no, a mí me ha gustado escribir y lo de las cartas me ha ido bien, entonces yo se lo escribí, amor. Era Iba bien parecido a otros, pero conquistando, yo le siempre... iba bien conquistando, ¿cierto, mi amor? Te iba bien conquistando con las cartas. Es que digamos que yo vine de Pasto, de una ciudad pues muy tranquila, yo hasta los 18 prácticamente no había tenido novia y cuando vengo aquí a Medellín por estar en la policía entonces iba aquí a conciertos, entonces empecé a conocer muchas mujeres y yo, o sea, fue como un cambio de una en mi vida, es decir, pasé de mi círculo de amigas era muy pequeñito a conocer mujeres casi en cada evento, como que quería vivir todo eso que no había podido vivir hasta los 18. Yo acá mantenía muy solo, pues llegué a otra ciudad sin amigos, sin nada, y yo sí mantenía muchas ganas de una noviecita. Dije, "Ay, qué chévere una noviecita", y el problema fue que todos los excesos, ¿verdad? Cuando estamos distorsionados, Dios me regaló una noviecita y
pero después ya quería otra novia, no, pero sí, aquí hay una, aquí hay otra. Y quería como que amando a Lady, o sea, porque nuestro noviazgo fue un noviazgo muy bonito, pero sí conocí a alguien en un concierto, entonces venga, dime un beso, y ya se fue, si podía trascender, si no, no importa. Era ese espíritu de lujuria que uno, y más joven, las hormonas alborotadas, se juntó todo eso y Ay, yo estaba ahí con ganas de, de todas las muchachas que encontrara. Entonces eso empezó a traer muchos problemas obviamente yo era feliz con Lady, yo quería estar con ella, yo me visualizaba más adelante estando con ella, pero estaba llevando otras relaciones sin que ella, digamos, se diera cuenta. Hasta que yo salí de prestar el servicio, entonces ya como que... Y Lady se independizó, ella se fue a vivir a un aparta estudio, entonces yo dije, ve, ella ya no está con el papá, con la mamá, ahí sí ya me puedo quedar amaneciendo con ella. Y yo me iba a amanecer donde Lady, pasaba allá, pero estaba 2, 3 días, me iba a mi casa y volvía a coger ropa y me volvía donde Lady, entonces mantenía así como de aquí para allá. Muchas veces me quedaba hasta más tiempo en la semana en casa de Lady. Bueno, cuando yo inicié mi relación con Michael, para mi mamá y para mi papá no era agradable porque, bueno, nosotros siempre, como que por donde metemos la cabeza, por ahí es, ¿cierto? Entonces a veces no escuchamos los consejos de nuestros padres, que son personas que ya han vivido la vida, que ya conocen tantas experiencias, que tienen tanta sabiduría. Y bueno, igual Michael, entonces ni mi mamá ni mi papá aprobaban a Michael, ni la mamá de Michael me aprobaba a mí. Y todos con la misma razón. Entonces mi mamá y mi papá decían, pues Lady ya es una mujer más madura, con un hijo, con un fracaso pues muy grande, amoroso, que le costó muchísimo dolor porque ellos vieron que a mí me costó demasiado reponerme de todo ese sufrimiento que viví con el papá de mi primer hijo y ellos querían un hombre maduro, ¿cierto? Un ay, hombre que me tomara en serio, que quisiera un futuro conmigo, que ya hubiera vivido la vida y que quisiera una relación seria. Entonces quizá ellos sabían lo que ellos veían venir, algo que yo no veía, porque yo estaba en ese momento como que enamorada y como que no pensaba en nada malo y no me esperaba nada malo de él y para mí él era pues un príncipe y bueno, yo no veía nada malo en él. Y yo decía, no importa la diferencia de edad, eso no importa, pero entonces miren cómo es de importante también a veces escuchar a los padres. Entonces Michael estaba viviendo esa etapa que yo ya había vivido, que yo ya había dejado atrás, ¿cierto? Porque yo ya estaba en otra tónica, pero entonces él apenas estaba descubriendo lo que era la sexualidad, lo que era salir, conocer, compartir, conocer mujeres. Y fuera de eso, pues también como es uno en la juventud y cuando está en el mundo de una manera muy desordenada, ¿cierto? De una manera muy lujuriosa, ¿cierto? Yo ya lo había vivido, él lo estaba viviendo en ese momento, bueno, yo no lo sabía, para mí él era un niño, él era un niño pues completamente limpio, inocente, que acaba de llegar de paso, que nunca había tenido una novia, que era pues incluso las conversaciones con él al principio eran súper inocentes, entonces para mí él era un niño como que supremamente sanito, ¿cierto? ujú, Así lo veía yo. Entonces yo no veía eso que mis papás veían. Y la mamá de él decía, bueno, pues es que ella ya es una mujer mayor, con un hijo, ¿cierto? Para mi suegra, Michael era su niño, su bebé. Pues que además siempre ha sido bien consentido por su mamá y el hijo menor, entonces pues la mamá tampoco quería como que él se involucrara con una mujer mayor y ya con un hijo. Entonces, todas estas situaciones me llevaron a mí porque, como les digo, uno es terco y por donde quiere meter la cabeza. Entonces sí, yo dije, no, yo me voy a independizar porque sé cómo es posible pues que mi mamá y mi papá a estas alturas de la vida, yo ya bien vieja, yo ya trabajando, yo ya les aporto económicamente y cómo es posible pues que me pongan problema por yo traer a mi novio a la casa pues y que no me aprueben a mi novio sabiendo que es una persona buena. Entonces, no, yo voy a alquilar un apartamento y me independizo. Entonces, en ese momento de mi vida, yo ya me sentía también como económicamente capaz
de independizarme con mi hijo y renté un apartamentico pequeñito, solo como para mi hijo y para mí. Pero entonces ya se dio de que Michael ya no quería salir de ahí, pero yo tampoco quería, estaba preparada para vivir como esa etapa ya como a ver, yo había vivido como toda mi vida con mi mamá y mi papá, entonces como que ellos, digamos que también queriendo pues protegerme, ni siempre queriendo lo mejor para mí, entonces me cohibían muchas cosas, entonces yo como que ya no quería todas esas cohibiciones, yo quería vivir mi vida de independencia, como que nadie me regañe por la hora que entré, la hora que salí, aunque yo ya no tenía una vida desordenada en ese entonces, tenía mi relación con Michael y como que tampoco quería como que nadie interfiriera ahí, pero tampoco me sentía preparada para tener ya como una familia, una responsabilidad o vivir con alguien o casarme con alguien. No, yo quería vivir esa etapa del noviazgo, sí, de conocerse, del noviazgo, sí, que yo no había vivido tampoco, pues, porque en mi primer noviazgo casi todo fue al escondido porque mi mamá y mi papá no me dejaban, entonces por eso pues también fue como tan sorpresivo para ellos lo del embarazo, porque ellos decían, pero o sea, ¿cómo si no la dejamos salir? Sí, y bueno, mentiras que yo me volaba del colegio, yo todo lo hacía a escondidas, entonces era como el momento en el que yo quería como vivir esa independencia. Entonces, y Michael ya como que empezó pues como prácticamente a querer vivir conmigo, pero pues él también dependía prácticamente de sus papás, no estaba en una buena situación económica en ese entonces, estaba en la policía que escasamente pues lo que les dan es como para sostenerse con los pasajes y, y bueno, yo vi que eso iba como muy rápido, entonces también hubo un momento de mi vida en el que yo le dije, bueno, pues como que vamos muy rápido. Él me dijo, no, es que yo quiero es estar con usted, yo quiero vivir con usted, yo quiero, no sé, que planeemos ya como un futuro, entonces yo voy a conseguir un trabajo, de pronto pues, qué pesar, pues yo también veía como en él como ese interés, entonces él me decía, si yo consigo un trabajo, entonces ya sí podemos vivir juntos, qué pecado, o sea, como que y también pues yo lo notaba él realmente muy enamorado y como con muy buenas intenciones, entonces y todo el tiempo hablándome de que el matrimonio, que él le encantaría casarse conmigo, tener una familia grande, él siempre hablaba de tener 10 hijos, entonces como que yo en un principio como que no, pero ya después como que yo me hacía la idea tan rica, una familia grande, numerosa, muchos hijos, una Navidad así con muchos hijos y bueno, entonces como que empezamos a planear, a y a ir pues también como ejecutando ese proyecto de vida que ya los dos nos estábamos trazando. Entonces él empezó a trabajar y ya pues cuando él empezó a trabajar ya muy rápidamente resultamos viviendo juntos. Entonces ya yo me pasé para un apartamento más grande y ya con él, ya viviendo juntos, realmente era un hombre, pues a pesar de su edad, era muy responsable, o sea, manejamos nuestra economía, la economía del hogar de una manera muy, sin saberlo, pues y sin tener experiencia, pues como de una manera muy sabia, muy ordenada, muy responsablemente, siempre pues como que era una sola economía, como que era un solo fondo. Obviamente yo ganaba más dinero que él, porque él era su primer trabajo y se ganaba un salario mínimo, pero así vivíamos bien y como que nos quedaba un poquito más para ahorrar, para ir consiguiendo nuestras cositas. Entonces fuimos amoblando la casa y bueno, vivíamos, o sea, realmente éramos muy felices. O sea, yo sentía que en esa etapa de nuestra vida éramos muy felices, muy tranquilos. Yo pensaba que todo estaba perfecto, yo pensaba que tenía a mi lado a un príncipe azul, o sea, que el Señor me estaba premiando con un hombre maravilloso para, como para compensar toda esa tristeza, todo ese dolor de esa primera decepción amorosa. Y bueno, mi hijo pues obviamente vivía conmigo y mi hijo se entendía súper bien con él, los dos se amaban, parecían padre e hijo y Michael pues desde siempre como que yo lo veía jugando conmigo y parecían un par de niños los dos y yo me sentía tan feliz y yo no, o sea, qué familia tan linda, o sea, como que
realmente yo no le pedía como que nada más a la vida. Entonces empezamos a hacer planes para casarnos y bueno, entonces nos inscribimos al cursillo, empezamos a mirar que la iglesia, que el salón, que no sé qué, a hacer planes, a recoger platica, a, bueno, como a organizar todo, pues, porque y ya fijar una fecha para, una posible fecha para el matrimonio. Y bueno, cuéntate, mi amor, que yo ya he hablado mucho. Yo hablo como una cotorra. Pero hasta aquí estoy muy emocionada. De tanto que habló me dio sed a mí. Yo aquí solo escuchando, ¿sabes? Qué Ay, bueno ese tipo. a veces cuando uno recuerda la vida de uno así y se pone a repasarla, todas las emociones que le Se pasan a uno por el generan. corazón, ¿cierto? Cuando uno se pone a recordar la vida. Sí, es que lo que Lady decía, eh, no teníamos mucho, es más, cuando nos pasamos teníamos el colchón y un televisorcito ahí y con eso éramos felices. No. No teníamos, pues económicamente y la caja amueblada, no, era lo más básico para vivir, pero éramos un hogar muy feliz. Pero entonces mientras con mi esposa planeábamos un futuro, realmente yo la amaba, pues en esa etapa del noviazgo, yo en el trabajo, entonces yo empecé a trabajar en un hospital de vigilante y entonces toda la muchacha que entraba en urgencias ahí se quedaban mucho rato, entonces yo empezaba a hablarles, a sacarles el poema. No, mentira, no. Ah, Sí. me dolió el corazón. No, empezaba a hablarles y digamos que en la casa era el hombre perfecto porque igual me salía natural porque yo amaba a Lady, o sea, en el momento, esa etapa del noviazgo, estaba enamorado. Pero lo que les comentaba ahorita es que de pronto al no tener tantas experiencias en el amor, yo quería, no quería desaprovechar, entre comillas, quería abarcar otras mujeres sin saber el daño que eso iba a traer más adelante, porque es que uno en el momento que estaba pecando, de pronto la inmadurez, aunque no le quiero echar tanto la culpa a la inmadurez, porque uno sabe qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Pero en el momento en el que uno está en el pecado, uno se enceguece y por ahí es, y uno piensa que es, mejor dicho, el supermacho porque tengo mi relación y aquí nadie me descubre, yo puedo salir con esta muchacha y no pasó nada. Entonces, entonces así se fue llevando mi relación con Lady en la casa, siendo uno, y por fuera teniendo mis aventuras y mis deslices. Pero entonces ya yo quería tener un hijo con Lady. O sea, siempre lo que le dice, yo siempre quise una familia grande, una familia numerosa. Siempre fui muy familiar y yo decía, qué chévere que podamos tener varios hijos. Pero al Lady venir planificando tanto tiempo, ya dejó de planificar, pero no queda en embarazo. Bueno, cuando ya nos habíamos, bueno, establecido los dos en un apartamento, que empezamos pues a hacer planes, como a planear nuestro matrimonio, a planear tener muchos hijos, dijimos, bueno, pues tenemos que empezar jóvenes porque si van a ser 10, entonces yo dejé de planificar, yo dejé de ponerme la inyección y recuerdo que fue como que 12 meses que sin estar planificando que yo no quedaba embarazada. Y como que cada mes era una frustración de por qué no quedo embarazada, de por qué él, por ejemplo, lloraba cada que a mí me venía el periodo y veíamos que no estaba embarazada, entonces él se ponía triste y lloraba. Y era un anhelo pues muy grande que teníamos de ser papás, de, de tener muchos hijos. Y bueno, como les decía a mi esposito, él en la casa era el hombre perfecto. Yo estaba todavía en la universidad, yo ya estaba finalizando, pero estaba todavía en la universidad. Entonces yo era la última que llegaba a la casa porque del trabajo iba para la universidad. Y él siempre
del trabajo, yo le hacía pues como seguimiento, como que mi amor, ya estás en la casa y justo pues uno más o menos calcula si sale a las 5 a las 6 ya estaba en la casa y yo llegaba y estaba la comidita hecha y estaba todo ordenadito y era muy juicioso, muy colaborador, muy responsable, muy entregado, sabes que yo no tenía queja de él, para mí era el hombre perfecto sin yo saber toda esa doble vida que él estaba llevando y todo lo que él tenía en su corazón, que ni idea pues, ¿cierto? ¿Sabes? Son cosas que uno no se imagina. Y, y como les decía en un principio, pues yo ya había pasado por toda esa situación, pero él no, y yo no me daba cuenta de que desde esa inmadurez de él y de que eso era una situación que puede pasar, ¿cierto? O sea, las personas mayores que nos metemos con personas menores o inmaduras, estamos arriesgándonos a que eso suceda, ¿cierto? Y bueno, entonces, sin yo imaginármelo, él estaba llevando una vida que él pensaba que yo nunca iba a descubrir. O sea, él decía, bueno, a mí me gusta esta chica, yo salgo con ella, no sé, yo le doy unos besitos, quizá me acuesto con ella y Lady no tiene cómo enterarse, porque ni siquiera les daba el número de teléfono de él. O sea, las chicas con las que él salía sabían que él tenía una relación y que ni siquiera podían tener su número telefónico porque el celular de él, mira, era siempre sin claves, desbloqueado y sobre cualquier mesa, o sea, en cualquier momento yo podía cogerlo y yo nunca veía absolutamente nada. Entonces, él era muy inteligente y muy astuto porque digamos que como que la que le hacía todos los cuartos era la mamá, porque la mamá sí sabía esa doble vida que él estaba llevando y lo apoyaba. La mamá, recuerden desde un principio que les conté que no aprobaba nuestra relación, entonces, digamos que como que, no sé si la mamá tenía como la esperanza de que él no se quedara conmigo y le patrocinaba cuando estaba con otras mujeres. Entonces, digamos que la mamá era la que le daba las razones, ellas lo llamaban a la casa de la mamá, él se veía con ellas en la casa de la mamá. Entonces, toda esa doble vida la llevaba era por ese lado. Sí, pues como dice mi esposita, yo a todas les decía que era que vivía con alguien y si quieren bien, si no, pues yo no voy a arriesgar estar bien con Lady por estar con otra mujer. Entonces, bueno, como desde el comienzo les decía así, ya normalmente aceptaban. Entonces uno piensa que uno va a poder manejar la situación siempre, que entonces eso se volvió un círculo, cada vez uno quería más, más y más. Y estar con otras mujeres me empezó a descontrolar un poquito en la casa, entonces ya de pronto uno empieza con cambios que no parecen muy perceptibles, pero ya me irritaba un poquito más con Lady, que una pelea, entonces ya no tenía la misma tolerancia, porque uno como que dice, pero pues tengo otra, si esto de acá, pues uno, cuando uno está así con la soberbia, uno dice, pues si esto de acá vaya hay otra, no importa. Y entonces empezamos a rozar un poquito más a lo que parecía un castillo perfecto, una relación perfecta, un hogar perfecto. Empezó muy sutilmente a acabarse, no fue que estábamos enamorados y el otro día se cayó la relación, no. Empezó falta de tolerancia, ya era más conchudo de que salía un minutero y llamaba a las mujeres con las que tenía alguna relación. Entonces digamos que todo eso empezó haciendo mella en el corazón porque finalmente ahí es donde se iba fraguando todos los sentimientos. Entonces empecé a rozar un poquito más con Lady, entonces ella me decía, no me gustó esto, ya entonces me voy, voy donde mi mamá. Y mi excusa era, me voy donde un día donde mi mamá para calmar mi cabeza, para no pelear o de la rabia me voy ya. Pero resulta que yo sabía que cuando me iba, Era sus yo me amorosos. grababa el número con la persona que estuviera saliendo en ese momento, entonces yo me lo aprendía de memoria. Entonces cuando ya yo peleaba o algo, yo decía, no, la voy a llamar y la citaba y como económicamente no tenía para dónde llevármela, yo decía, voy a ir donde mi mamá y le voy a decir a ella que me llegue allá. Y mi mamá no tenía muy alcahueta. Dice, mi mamá que está viendo el video, fue muy alcahueta. Bueno, entonces sí, como les decía a mi esposito, él sí empezó a tener como cambios de actitud, como de que se irritaba y él siendo súper tranquilo y como que a veces se irritaba pues como que con, entonces me voy para donde mi mamá y se iba, para donde la mamá amanecer y yo, pero pues se cree que no sé, está en un hotel y que se puede ir cuando quiera, bueno.
y se iba a amanecer donde la mamá, el otro día volvía, a veces volvía a los 2 días, a veces volvía a los 3 días, pero bueno, o sea, o sea, yo no me imaginaba pues nada de lo que estaba ocurriendo. Por eso seguimos con nuestros planes. Bueno, de un momento a otro yo empecé a notar unos cambios muy importantes en él, y es que él ya estaba como muy angustiado y no dormía bien. Entonces yo sentía que en la noche él se desvelaba mucho. En ocasiones yo recuerdo que yo me despertaba y él no estaba ahí en la cama, y yo como que miraba la hora, 1, 2 de la mañana, y yo me asustaba y me paraba, y estaba él sentado en la sala así, agachado, preocupado, o llorando, o como con una angustia muy grande. eh, en oportunidades como que yo le decía, dime qué está pasando. Yo él trataba pues como de indagar, de preguntarle, y él me abrazaba y me decía que yo era una mujer muy buena, que yo no me merecía un hombre como él, pero como cosas así. Entonces empezó pues como a generarse en mí como una incertidumbre, que yo decía, bueno, pues algo está pasando, algo terrible está pasando. ¿Qué será? ¿Será que él ya no quiere casarse, ya no quiere continuar con los planes pues que hemos hecho? Ha cambiado de opinión, de pronto conoció a alguien, de pronto está enamorado de alguien más. Entonces yo como que lo presionaba, y yo, o sea, dime qué está pasando, y como que en esa presión entonces a veces discutíamos. Entonces él se iba para donde la mamá, y, y bueno, pero él como que no me hablaba, no era sincero conmigo, pero yo sí notaba que algo muy grave estaba pasando. Pero como que seguíamos adelante con los planes, las listas de invitados y no sé qué, y bueno, como que él no me decía en ningún momento, no, paremos lo del matrimonio, o aplacémoslo, o no es tiempo, o démonos más tiempo, nada. O sea, como que yo lo notaba igual a él, enamorado, como que bueno, como que sí quería estar conmigo. Entonces era una incertidumbre pues muy grande para mí. Cuando estábamos en diciembre ya, ¿no? Empezando diciembre, y teníamos planeado casarnos para marzo. Entonces dijimos, bueno, mi amor, pues ya es tiempo de ir anunciándolo, ¿cierto? De anunciarlo pues con nuestra familia. Hay una reunión en mi casa, que era pues un 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Muchos, o sea, si decimos día de la Inmaculada Concepción, no entienden. Para nosotros es un día en el que se prenden velitas, en el que las familias se reúnen en torno pues a llenar las casas de velitas. Entonces ese día pues nos íbamos a reunir en mi casa. Ese día, gracias a Dios, Lady ya estaba en embarazo. Por eso fue que queríamos anunciar que, bueno, ya nos vamos a casar, por fin vamos a tener nuestro bebé. Y es que era un juego de emociones que no sé. Por un lado, feliz porque ella va a ser mi futura esposa y vamos a tener el hijo, la familia que siempre estaba soñando. Pero el Michael del segundo Michael, de la segunda vida, el que venía haciendo las cosas en lo escondido, en lo secreto, lo que pensaba que nunca me iba a afectar, pues muchachos, eso sí termina afectándolo a uno. Yo venía así preocupado, con un dolor en el corazón grandísimo, porque con una mujer que estuve, que yo pensé que iba a ser algo pasajero, como normalmente eran todas mis relaciones, resulta que estuve con ella una vez y se fue, pues ya no la volví a ver. Cuando al tiempo me llegó, no sé, 2, 3 meses, llegó al hospital donde la había conocido, donde yo trabajaba, y me dijo que estaba en embarazo. Entonces yo dije, Dios mío, bendito. O sea, mi primera reacción fue, no, eso no puede ser, ¿yo qué voy a hacer? Voy a renunciar aquí, ella no me conoce, no tiene ningún dato. ¿Será con mi misma madurez? Yo pensaba, ¿será que me voy? Yo decía, no, yo cómo voy a hacer eso. Pero por el otro lado yo veía mi vida perfecta, ya te espera una vida perfecta con tu esposa. Renuncia y de pronto no va a tener cómo localizarte. Pero por otro lado, yo llegaba a la casa, yo veía a Lady, o sea, no, hasta aquí llegó mi relación con ella. Yo pensaba,
yo cómo voy a ser capaz de decirle, porque pues, obviamente eso no era una relación tan fácil. Le decía, ay, ahora que ella ya está en embarazo, o sea, tanto tiempo buscando nuestro hijo, ya se nos da. Y lo que pensé que yo iba a poder manejar la situación, pues no la supe manejar. Y por mi inmadurez, por tantas cosas, terminé viendo a la afectada. Entonces llegó el día de las velitas y llegamos a como ese acuerdo de cómo iba a llegar la familia, de decirles ahí que nos íbamos a casar. Y yo estaba súper preocupado. Yo decía, no, yo no puedo hacerle esto a Lady. Yo, ¿cómo le voy a decir aquí enfrente de todos que nos vamos a casar y yo con alguien más en embarazo? O sea, las dos estaban embarazadas al mismo tiempo. Sí, Ay, Jesús Ay, mío. bendito. las dos están embarazadas al mismo tiempo. Entonces yo llegué esa noche. Eso es muy triste. Ahora uno lo cuenta y ya de pronto Dios le ha dado la gracia de sanar, pero ese No. es de los días más duros de mi vida. Recuerdo que él me dijo, mi amor, necesitamos hablar antes de que llegue su familia. Y él me dijo como con esa seriedad, necesitamos hablar antes. Y yo, sí, hablemos. No, debe ser en privado. Y yo, en privado, ay, Dios mío, a mí me empezó a dar dolor de estómago. Yo dije, no, este ya no se va a casar, algo pasó, o sea, cambió de opinión, de todas esas cosas que se le pasan a uno por la cabeza, pero nunca imaginarme eso. Nos encerramos en un cuarto, entonces él me dijo, mi amor, lo que pasa es que yo estuve con una muchacha. Entonces yo le dije, pues obviamente eso es terrible, ¿cierto? Pero yo le dije, sí, ¿y por qué me lo está contando? Porque es que si tu novio te es infiel, no va a llegar a contarte, sí, yo te fui infiel. Ah, sí, no, y te fui infiel y ya, no. Entonces yo como que le decía, sí, o sea, ¿por qué me lo está contando? Como, ¿qué más hay? Entonces me dijo, y la muchacha ahora está diciendo que está en embarazo. Ay, no, pobrecito. O sea, ¿qué les digo? O sea, yo, de la única manera que yo puedo describir ese momento de mi vida, que ha sido uno de los más terribles de mi vida, si no es el más, es como que si sientes que todo se derrumba encima de ti, todo se derrumba. O sea, en ese momento uno quisiera como que literal que se abra un hueco y que te trague la tierra, o uno quisiera como que despertar y que te digan, es una pesadilla, despierta, o sea, estabas soñando, no te preocupes, o sea, como que es algo así. Pero en ese momento se derrumbó todo. Yo inmediatamente le dije, tenemos que ir a verla. O sea, yo necesito saber que esto no es un cuento, que esto es una realidad. Usted está seguro de eso, usted la ha visto, usted se sigue viendo con ella. Él me dice, no, yo la vi solamente esa vez y el día que fue a decirme que estaba en embarazo, nunca más yo volví a salir con ella. Yo le dije, bueno, me imagino que usted sabe dónde vive, ¿cierto? Vamos a verla. Le dije, pues yo en ese momento, yo, o sea, como que ni lloré ni nada, obviamente por dentro estaba destruida, estaba con mi corazón a mil, estaba con, bueno, pero entonces de una salí, no me importó que llegara la familia, los planes que teníamos, nada, no me importó, o sea, nada, nos vamos ya. Cogimos el carro, yo tenía en ese entonces un carrito, y cogimos el carro y arrancamos para Robledo, a la casa de ella. Con dificultad llegó porque él solo una vez pues había ido pues como a dejarla, cuando salió con ella había ido a dejarla. Y bueno, uno siempre en el camino rezando, ahí sí, porque en esas circunstancias sí se acuerda uno de Dios, entonces uno rezando, Dios mío, o sea, que no vaya a ser cierto, que sea una mentira, que sea o sea, que sea simplemente como una broma, que no sea verdad, pero bueno, o sea, llegamos y tocamos y salió ella con su barriga ya, una barriga ya grandecita. Yo apenas estaba empezando embarazo porque apenas como 2 o 3 días antes había tenido el retraso y me había hecho la prueba, o sea, yo apenas estaba empezando embarazo. Entonces, bueno, él me presentó, salió ella, salió la mamá, entonces nos hicieron pasar y entonces él les dijo, les presento a mi esposa. Ella no se sorprendió porque ella sabía que yo existía
eh, la mamá sí dijo, ay, ¿cómo así, Michael? ¿Es que usted es casado? Yo me acuerdo que la señora dijo así, como que pecado, o sea, también como sorprendida, porque la señora lo había visto una vez en la vida y pues no se imaginaba eso. Entonces, bueno, la señora se sorprendió y ella no se sorprendió, ella sabía. Entonces, Michael les dijo, estoy acá porque Yo ese día fue, uy, no, fue como, bueno, tienes que tener la valentía de enfrentar este problema, o sea, y yo ya pensando, no, ya se me acabó mi matrimonio, mi hogar perfecto que llevábamos. Cuando yo veo a la muchacha con su barriga, a ella, yo sentí, dije, ay, esto fue en serio, o sea, Entonces, los realidad. actos que hacemos traen su consecuencia. Yo como queriendo rescatar ahí algo con Lady, yo empecé allá, ella es mi esposa, yo le decía ya, usted, ese hijo no es mío, eso debe ser de alguien más que usted me lo quiere meter a mí. Y empecé a ser fuerte con ella, queriendo quedar bien con Lady, ¿verdad? Yo como bregando a ver qué rescato aquí. Y le pedimos la ecografía a ella. Sí fue así, amor. Usted sí tiene la memoria fresquita. Eso. claro, o sea, esos son momentos de la vida de uno que uno recuerda el minuto a minuto, el segundo a segundo, que uno no se le olvidan ni las caras, ni los gestos, ni las palabras, ni nada. Entonces, recuerdo que yo le dije a Michael, pídele la ecografía. O sea, es como la manera, digamos, más inteligente de uno saber, porque era una mujer con la que él solo había salido una vez en la vida. Obviamente no conocía, obviamente no había una relación con ella, no conocía mucho de su vida. Él lo único que sabía o que creía saber de la vida de ella era que tenía 18 años. Bueno, la chica le había dicho que nunca pues había tenido novio. Bueno, cuando entonces yo le dije, pídele la ecografía, entonces él le pidió una ecografía, le dijo, ¿tienes alguna ecografía? Entonces él le entregó la ecografía y él rápidamente miró como que las semanas y se puso pues así como a hacer cuentas y dijo, no, no es mi hijo. Cuando estuvimos ya llevabas un mes de embarazo, ese hijo no es mío, me estás engañando. Entonces él en ese momento como que reaccionó así. Y además me estás mintiendo porque me habías dicho que tenías 18 años. No, miento, fue al revés. Ella le había dicho que tenía 15 años. Él pensaba que ella tenía 15 años y con la historia clínica se dio cuenta de que tenía 18 años. Entonces él ahí vio como que la mentira, listo, no, me dijo una edad que no era y encima pues como que ahí calculando los tiempos no le dio. Entonces él en ese momento la trató mal en el sentido en el que no le insultó, pues no, sino que le dijo, ese hijo no es mío, me lo quieren meter a mí para dañarme mi vida, para dañarme mi matrimonio con Lady, porque usted siempre ha sabido que yo estoy con Lady y que yo la amo a ella, usted quiere dañarme la vida, pero entonces hagamos una cosa, esperemos a que nazca el niño y cuando nazca yo le voy a hacer una prueba, si es mío yo voy a responder por él, pero si no es mío, lo vas a lamentar. Yo recuerdo que así le dijo, lo vas a lamentar por el daño que me estás haciendo. Entonces ya recuerdo que salimos de esa casa. Yo con mi corazón más destruido, pues al ver de que no era un cuento, de que no era un chiste, de que era verdad que ella estaba embarazada. Incluso nos trajimos, la historia clínica fue, pues yo No recuerdo que esa recuerdo, historia pero sí clínica la teníamos. yo la tuve por años, es más, hasta creo que todavía la tengo. Entonces, recuerdo que ese día en todo el camino éramos peleando en el carro, yo reprochándole, yo preguntándole por qué, y él me respondía y yo le volví a preguntar por qué, o sea, como que Ella, ninguna respuesta me servía, y bueno, no, ella en el carro venía, obviamente. Yo digo que ese trayecto fue para mí, eso duró toda una vida. Yo no veía la hora de llegar, de que ella, yo no sé, ella quería como, bueno, ya me va a echar, ya me voy, pero uy, porque ella venía, quería respuestas, Claro. porque si era tan buena, porque si yo estuve contigo, si éramos felices, en qué momento, qué día fue ese, o sea, quería saber hasta el más mínimo detalle. Yo bien triste que estaba, porque ya tenía el
el problema en ese momento de tener a ella en embarazo y Lady en embarazo también. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a hacer? Aquí ya se me acabó mi hogar. Uf, yo venía también, obviamente yo era el culpable, ¿verdad? Pero eso no implica que yo no venía triste, yo venía, y más encima el reproche, porque lo que dice Lady, a ella nada le servía yo amor, pero es que ese día yo me fui, yo no iba a estar con ella, pero bueno, uno siempre se quiere justificar porque el pecado es así, ¿verdad? Yo hasta queriéndole echar parte de culpa a Lady, que yo estaba con ella, bregando a justificarme por aquí, por acá, a ver cómo puedo minimizar esto, pero ese trayecto fue muy duro y ella venía con los ánimos calientes, como se dice, porque me reprochaba mucho y yo le respondía y volvía y con esa actitud obviamente ella estaba muy enojada. Ahí empezó todo el cuento de hadas, el matrimonio perfecto, ahí se llegó. Cuando llegamos a la casa en Itagüí, siempre es un trayecto largo. Cuando entramos yo dije, no, pues hasta aquí llegué, ya hasta aquí llegó esta relación, pensaba yo. Pero entonces entramos a la casa y Lady estaba pues, inconsolable y queriendo respuestas, pero ¿cuál fue mi actitud al yo verla así? Ya me tenía estresado, yo ya decía, que se acabe esto, porque ya le dije, pues como que si hay que irme me voy, pero ya no quiero más, como se dice, más cantaleta, más reproche, más por qué. Pero tristemente el corazoncito de ella estaba herido y mi reacción fue de reaccionar sin buscar justificarme, pero de pronto yo reaccioné como había visto a mi papá reaccionar tantas veces antes, ¿verdad? Entonces cogí a Lady, la tomé del pelo. Cuando yo la sacudí, ella se cae. Cuando yo la veo en el piso, le pegué unas patadas y le pegué en el estómago. Bueno, yo sí me tiró pues al piso, me empezó pues a golpear como si estuviera golpeando a un hombre. Recuerdo que mi hijo Steven estaba ahí presenciando eso. Y mi hijo lógicamente se tenía que meter a defender a mi mamá, pero pues mi niño tenía en ese entonces entre 9 y 10 añitos. Entonces mi hijo intentó pues como claro meterse a defender a su mamá y recuerdo que a él también lo mandó por allá de unas patadas. O sea, él estaba como que no parecía él. Muy enseguecido. Entonces, sí. Entonces, cuando ya yo me pude pues como levantar, eh, como cuando ya yo empecé a sentir pues mucho cólico, mucho dolor y empecé pues un sangrado. Él me llevó pues para el hospital y me hicieron una ecografía y me dijeron que era pues una bolsita demasiado pequeña y que se había desprendido. Bueno, eso fue otro golpe grandísimo para mí, para él también en ese momento, porque él también anhelaba muchísimo que tuviéramos un bebé. Entonces fue un momento pues también de mucho dolor, de muchas lágrimas, de muchos reproches. Dígame, mamá. Con los golpes, el bebé nos explicaba que era con una bolsita y se había movido un poco. Y dijo, no, pues que estaba muy delicado, que Lady, mejor dicho, reposo total. Entonces ese día volvimos a la casa. Obviamente uno llega, pues, imagínense en ese día. Pasé de que horas antes le íbamos a decir a la familia que nos íbamos a casar y que Lady estaba en embarazo y que nos íbamos a casar. Al cabo de unas horas, yo ya había matado a ese bebé y prácticamente ya no tenía un hogar. Porque cuando llegamos a la casa, Lady se acostó, tuvo un cólico. Cuando ella fue al baño, ella dice que ahí sintió que salió el bebecito.